como nada ni nadie, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Nosotros somos resultado de ese amor, Señor amado, aleluya, con el que tú has amado a este mundo, Señor eterno, aleluya. Por este motivo, Padre Celestial, nos reunimos bajo tu presencia, bajo tu gracia, bajo tu poder, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Padre. Gloria sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Cristo de los cielos. Mi alma te adora, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos, ricamente. Amén. Qué grato es estar reunidos en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Doy gracias a Dios porque ya hay algunos que están llegando a la casa del Señor, animándose para estar en la casa de Dios, y esto es muy, pero muy importante. Amén. Porque al Señor es a quien nos debemos. Gloria sea el nombre de Jesús. Voy a invitar que abran en sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículo número 23. San Mateo, hermanos, en la palabra del Señor, capítulo 8, versículo número 23. Vamos a estar leyendo este pasaje, amén, y compartiendo lo que el Señor nos ha hablado a nosotros primero, para que luego se lo compartamos a ustedes. Amén. 8:23 de Mateo, ¿lo tenemos? Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Sentir miedo, hermanos, es normal. Es un sentimiento, hermanos, que a veces nos protege de algunas cosas que nos puedan, o de algunas amenazas que nos quieran hacer daño. Entonces, sentir miedo es un sentimiento normal de los seres humanos, ¿verdad? Ahora, cuando este sentimiento, hermanos, trata de ahogar la fe, se transforma en algo diabólico, en algo que ahora atenta con nuestra relación con Dios y con nuestra devoción con el Dios de los cielos. Por lo tanto, todo aquello que atenta en contra de Cristo no proviene del Señor. Amén, proviene justamente del diablo. Amén. Nosotros observando este pasaje aquí, hermanos, mirando las Sagradas Escrituras aquí, vemos esta acción que van al mar y los confronta una enorme tempestad. Amén, los confronta una enorme situación. No está saliendo bien, ¿no? Lo confronta, hermanos, una enorme tempestad. Algo que era normal en el mar de Galilea, algo que pasaba a veces. Pero esta tempestad, hermanos, era fuera de lo común, porque le metió miedo a gente experta. Recordemos que los discípulos eran expertos pescadores, se dedicaban a la pesca, vivían de la pesca. Varias generaciones de ellos estaban adiestrados en la pesca mar adentro, en el mar de Galilea. ¿Cuántas tormentas los habían tenido que luchar? Muchas tormentas, pero esta tormenta le metió miedo a esta gente. Sintieron, hermanos, que estaban en un momento crucial. Dice que las olas pasaban por encima de la barca. Y usted sabe que cuando, no sé si ha visto por ahí alguna
en algún programa o algo, que cuando las olas pasan por encima del barco, si es un barco, digamos, con plataforma, puede pasar de un lado al otro, pero cuando es una barca, ¿qué hace el agua cuando pasa por encima? Queda en la barca y se sigue inundando y se sigue llenando de agua. Y ellos, hermanos, pensaban que rápidamente se iban a hundir. Se veían entre ellos, hermanos, ahogándose. Eran gente experta, pero esto les había metido miedo, le había metido temor. Estaban padeciendo, hermanos, una gran amenaza en sus vidas. Y era normal que sintieran miedo. Era normal que sintieran temor de una tempestad de estas características. Pero rápidamente, hermanos, esta gente se volvió frenética y corrían de un lado al otro y parecían que no iba a poder enfrentar esa cosa. Y entonces cuando alguien se vuelve, hermanos, en este estado de frenesí, producto de un peligro, comienza a derivar y a mirar a sus costados, a ver qué es lo que está pasando a su alrededor. Y cuando ellos observaron a su costado, vieron que Jesús estaba plácidamente dormido. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo no porque fuera negligente, estaba durmiendo no porque no se diera cuenta o no supiera de los peligros de esta característica. Estaba durmiendo porque estaba realmente cansado. Si nosotros vamos al versículo número 16 del mismo capítulo 8, dice: y cuando llegó la noche, había estado todo el día predicando, había estado todo el día sanando enfermos, había estado todo el día liberando endemoniados. Dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es decir, hermanos, que ese día se pasó todo el santo día ministrándose. Versículo 18 dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado para poder descansar, al otro lado del mar, irse un poco lejos, retirarse. ¿Por qué? Porque estaba realmente cansado. Estaba realmente, hermanos, agobiado por el cansancio, había estado todo el día ministrando. Entonces, cuando pudo recostar la cabeza, se durmió profundamente. El que se duerme profundamente, hermanos, es alguien que está tranquilo, ¿verdad? Alguien que está en paz. Si la gente no está tranquila, no está en paz, probablemente no puedan conciliar el sueño. ¿Alguna vez se pasó toda la noche despierto porque no podía conciliar el sueño por alguna preocupación? Si me dice que no, yo le voy a decir mentiroso. Porque todos en algún momento, hermanos, había una preocupación tan grande que supimos pasar toda la noche desvelados porque no nos dejaba descansar. Pero cuando estamos tranquilos, hermanos, entonces podemos dormir en paz. Algunos tienen tanta paz que logran dormir más de la cuenta, pero no vamos a hablar de ese tema. No vamos a entrar en ese asunto, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba durmiendo, los discípulos frenéticos, corriendo de un lado a otro, porque nunca se habían enfrentado a una tormenta tan grande. Su barca se estaba hundiendo y ellos pensaban que rápidamente se iban a ahogar. Y entonces miraron a su costado y no entendían el comportamiento de Jesús, de estar tan tranquilo en medio de una tormenta tan grande. Es que el hombre natural, hermanos, no puede entender muchas veces la paz de Dios. El hombre natural muchas veces, hermanos, producto de las circunstancias en que viven, la tranquilidad no hace comprender la paz de Dios. Jesucristo, hermanos, nos alienta a recibir su paz. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo, es una paz divina. Porque ustedes deben estar también en paz, tranquilos, viviendo en forma confiada, a pesar de cualquier circunstancia o a pesar de cualquier epidemia o de cualquier cosa que vivamos en nuestro mundo. Debemos vivir en paz. Dios nos cuida. Ahora, ellos estaban pensando, dice: el Señor está durmiendo. Dios está dormido.
Algunas veces hemos escuchado también, dicen, ¿dónde está tu Dios? Que hay tantos problemas en la vida. ¿Dónde está tu Dios? Que hay tanta gente sufriendo en la vida. ¿Dónde está tu Dios? Que a veces vienen estas epidemias y terminan matando gente. ¿Dónde está tu Dios? Porque la gente, hermanos, a veces se siente tan amenazada que el miedo hace que tengan un comportamiento frenético, sin capacidad de razonar, sin capacidad de pensar. A veces ni siquiera se puede coordinar un hilo de pensamiento cuando el frenesí ha capturado la atención de la gente. Y estos discípulos, a pesar de que habían visto muchos milagros, si usted lee todo el capítulo 8 y el capítulo 7, va a ver que Jesús después del sermón del monte anduvo haciendo milagros, sanando gente, restaurando personas, haciendo obras sobrenaturales, causando asombro por el poder sobrenatural manifestado, pero a veces situaciones tan límites como en este caso hacen que nos olvidemos del poder sobrenatural de Dios. O por ahí nos hace que minimicemos o relativicemos el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien que dice, Dios sí puede hacer esto, pero es difícil? Es difícil, no sé si lo vamos a lograr, porque se relativiza el poder sobrenatural de Dios. Y hermanos, el poder sobrenatural de Dios no es relativo, es tangible, real, verdadero. Amén. En el Señor haremos proezas, dice la Escritura. En el Señor haremos proezas, dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Ellos miraron a su alrededor y dicen, ¿dónde está Dios? Está dormido. ¿Por qué está durmiendo en esta situación? ¿Alguno cree que en esta situación en la que vivimos hoy, Dios está dormido? ¿Algunos creen que Dios está en otro planeta ahora cuidando a otra gente en otro lugar? Porque he visto, hermanos, que algunos cristianos hablan pensando de que Dios se ausentó por algún momento del mundo o tomó distancia del mundo. He escuchado incluso a algunas personas que no lo dicen en términos reales, pero piensan de que Dios está como adormecido. ¿Por qué Dios no hace algo ahora? ¿Por qué Dios no cambia las circunstancias del mundo ahora? ¿Qué está pasando? Dios entonces dice, permitió que todo esto pasara. Y esto es verdad, Dios permitió todo esto, que todo esto pasara, pero ninguna de las promesas de Dios han desaparecido de la Escritura. Y aunque Dios haya permitido circunstancias como las que vivimos hoy, debe de saber, usted como yo lo debo de saber también, hermanos, que las promesas de Dios son en Él sí y amén. Si Dios dice que sana, hermanos, Dios sana. Si Dios dice que Él te guarda, Dios te guarda. Si Dios te dice, hermanos, de que Dios brindará y mandará ángeles sobre ti para que te cuiden, amén, Dios lo va a hacer. Los discípulos, hermanos, tenían ese grado de autocompasión. La gente cuando tiene miedo se autocompadece también. Siente compasión, pobre de mí, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Alguna vez lo dijo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Levante la mano algunos de los que hayan dicho, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Claro, algunos de nosotros dijimos, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y no es que Dios sea malo, ni que Dios quiera perjudicarte, ni que Dios se haya dormido, ni que Dios esté ausente de tu lado. No significa nada de eso. Porque Dios, hermanos, así como nos hace a veces pasar por alguna prueba, también Dios nos ha dado la salida de esa prueba. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que a veces cuando estamos en algunas circunstancias que logran infundirnos temor o logran infundirnos miedo, Dios nos ha entregado herramientas para cobrar valor. El miedo, hermanos, es una
es un sentimiento. Amén. El miedo es un sentimiento, pero la fe no es un sentimiento. La fe es un don de Dios. La fe, hermanos, es una herramienta que Dios nos ha otorgado para librar batallas en esta tierra. La fe es algo que hemos adquirido o que Dios nos ha dado para que podamos confrontarnos a los peligros de la vida. Amén. La fe es la que vence batalla. El sentimiento, hermanos, no puede apagar un don. El sentimiento de miedo no puede apagar el don de la fe. El don de la fe tiene que mantenerse firme, porque no depende de nuestra forma de sentir o de nuestra forma de ver las cosas. Amén. Porque a veces el ser humano, hermano, cuando del punto de vista humano ve las cosas, tiene una cantidad de argumentos para sentir autocompasión. Porque fíjese que yo esto, que yo lo otro, que yo aquello. Somos muy amorosos con nosotros mismos. Pobrecito de mí, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo me he portado bien, si yo he sido fiel, si yo voy a los cultos, si yo hago las cosas que me pide la palabra, ¿por qué estoy pasando por estas cosas? Porque la autocompasión, hermanos, tiende, hermanos, a veces a ponernos como en un pedestal donde somos muy lindos. Los discípulos, hermanos, estaban en la barca, frenéticos, llenos de temor, y pensaron que al despertar a Jesús le iba a decir: ¡ay, qué tremendo! ¿Cómo están pasando por estas cosas? ¡Qué tremenda tormenta! ¿Cómo están viviendo esta situación? ¡Qué impresionante! Algunos pensaron de que Jesús se iba a incorporar y le iba a pasar la mano para que se sintieran cómodos en esa situación. Para que se sintieran como que tenían razón de estar viviendo ese estado emocional que estaban en esa situación. Pero cuando Jesús se despierta, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué están temiendo? ¿Por qué se han vuelto frenéticos? ¿Por qué han perdido el control? ¿Por qué están viviendo esta situación? ¿Por qué pasa esto con ustedes? ¿Qué les pasa? Y les dice: hombres de poca fe. Algunos dirían: pero Dios es amor, Dios es maravilloso. Dios diría: pobrecito, ¿cómo estás pasando esta situación? Pero fíjate, hay otros que no están pasando lo que tú estás pasando, tú estás realmente sufriendo. Algunos pensarían de que Dios los consentiría en situaciones de esta, pero sin en cambio, cuando Jesús se despierta, les dice: ¿por qué tienen miedo en esta situación? ¿Por qué están frenéticos? ¿Por qué creen que van a morir ahora en este lugar? Porque ya lo he dicho varias veces, hermanos, el día y la hora solo el Señor la sabe, ¿verdad? No hay ninguna cosa aquí en este planeta, hermanos, que pueda acortar sus días en esta tierra. No hay ninguna enfermedad, no hay ninguna cuestión. Por supuesto que de algo vamos a morir de esta tierra, de algo vamos a pasar de esta tierra. Pero le puedo asegurar que no hay ninguna cosa que pueda acortar los días o el plan que Dios ha establecido. No hay ninguna cosa que pueda abortar el propósito de Dios para su vida. Nada. Porque somos guardados por el poder de Dios. Entonces, cuando Jesús se despierta y los mira, les dice: ¿por qué tienen miedo? Y esta es una pregunta, hermanos, relevante para nuestros días. Porque he visto, hermanos, cristianos llenos de miedo. Y aunque tú le digas: hermano, usted no tiene que temer, Dios nos guarda. Y inmediatamente dice: pero yo no tengo miedo. Pero sus acciones, sus comportamientos, sus reflexiones, su forma de hablar, manifiestan que hay temor en sus vidas, que hay miedos en sus vidas. Entonces Jesús dice hoy día: ¿por qué tienes temor? ¿Por qué tienes miedo?
¿A qué le temes? Y entonces allí los califica como hombres de poca fe. Había algo de fe, pero la fe era tan pequeña, tan débil. La fe era tan frustrante que cuando venía algo que arremetía contra ellos, inmediatamente la fe dejaba de existir. Era opacada por las circunstancias. Y en realidad, hermanos, Dios pone el don de fe en nuestras vidas. Dios nos da fe a nuestras vidas para que nosotros podamos enfrentar las circunstancias de esta vida con valor, porque al fin y al cabo el Señor es el que tiene la última palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Enfrentemos cualquier situación en esta vida con valentía, porque Dios nos dará paz en medio de la tormenta. A veces no nos damos cuenta, hermanos, cuántas cosas maravillosas tenemos en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta, hermanos, cuántos privilegios tenemos en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta cuántas cosas el Señor nos ha guardado en esta vida. Amén. Porque muchos de ustedes, así como yo mismo, hermanos, Dios nos ha guardado en medio de estas situaciones, pero hay personas que han perdido sus recursos. Hay personas que han tenido que abandonar sus casas que tenían alquiladas porque ya no pueden pagar el alquiler. Hay personas que han tenido que mudarse a casas de familiares. Y hermanos, no es el final de la historia, este es el principio de la historia. Porque este año, hermanos, económicamente hablando, va a ser muy difícil. Pero usted no tema, el Señor lo está guardando. Usted no deja de ser fiel al Señor porque Dios lo está protegiendo. Amén. Use la fe que el Señor ha puesto en sus vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. No se sorprenda del poder sobrenatural de Dios. Fíjense lo que dice aquí, hermano, la Escritura. Jesús se paró y después de decirle a ellos que eran personas que estaban debilitadas en la fe, que necesitaban robustecer la fe, que necesitaban confiar más en el Señor, que necesitaban tener esperanza en la vida, inmediatamente Jesús calma una tempestad, hermanos, que se había desatado, hermanos, que no era de las pequeñas, era de las grandes, pero Jesús aquietó todas las cosas en forma instantánea. Para esta gente experta, así como la tormenta era algo sobresaliente, el ver que la tormenta se calmó con las palabras de Cristo, les produjo un enorme asombro. Un enorme asombro. Porque nunca habían visto que una tormenta se calmara inmediatamente. Nunca habían visto a una persona, a un hombre que se parara enfrente de una tormenta y pidiera que se calmara y se calmaría. Ellos se dieron cuenta inmediatamente, hermanos, que Dios ni estaba dormido, ni estaba alejado, ni se había ausentado de ellos. Dios estaba a la mano. Y a pesar de que llenos de temor y llenos de reproche y pensando de que no iban a salir de las circunstancias, despertaron a Jesús y encontraron, hermanos, una experiencia notable en ese momento. Una experiencia, hermanos, que los asombró, aún con su fe debilitada, aún con su fe apocada, aún, hermanos, con su fe, hermanos, que no era tan grande como ellos pensaban que era. Aún mirando y viendo y participando de algunas obras del Señor, nunca pensaron que Jesús tuviera el control sobre las leyes naturales. En ese momento experimentaron, hermanos, el poder manifiesto de Dios sobre las leyes naturales. Todo se aquietó en ese momento. Y ellos dicen en el versículo número 27 al final, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Qué persona es esta que tiene control, tiene poder sobre las leyes naturales? Eso era algo que nunca habían visto. Y déjeme decirlo, hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor, veremos cosas que nunca hemos visto.
Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas, veremos cosas extraordinarias que nunca hemos visto. Pero hay que confiar. Hay que confiar. Hay que abrir el corazón, abrir la vida. Atreverse, animarse a confiar en un Dios que cambia las circunstancias. Dios nos dice que usted nunca se va a enfermar. Lo que Dios dice es que Él es su sanador. Dios nos dice que Él nunca le va a permitir que falte nada. Lo que Dios dice es que va a suplir para todas sus necesidades. Dios nos dice que a usted nunca le va a pasar ninguna cosa en esta vida. Lo que Dios dice es que Él nos va a guardar de todos los peligros de esta vida. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos vemos en circunstancias como las de hoy, debemos acrecentar nuestra fe. Amén. Debemos robustecer nuestra fe. ¿Y cómo se robustece la fe? ¿Y cómo hace que la fe crezca? Bueno, la Biblia dice, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nútrase de las Sagradas Escrituras. Amén. Nútrase de la palabra de Dios. Nútrase, hermanos, de hermanos que le hablan de fe y de esperanza. Amén. No tenga ese diálogo compasivo con las personas donde se frotan el lomo uno a otro pensando de que de esa forma se están ayudando. De ninguna manera eso no es ayuda. La ayuda es cuando el mensaje te confronta y te dice, no tengas miedo. Hombre o mujer de poca fe, no tengas miedo. Aumenta tu fe. Cree en el poder sobrenatural de Dios. Anímate a dar un paso en fe, a caminar en fe. Amén. Si sentís que te falta, entonces ve a la palabra de Dios y nútrete de ella, porque dice que ella es el alimento para hacer crecer la fe. Gloria sea el nombre de Jesús. La Biblia no nos dice, hermanos, en ninguna parte que no vendrán cosas que nos afligirán. La Biblia dice que habrán cosas que irán de mal en peor y que nos afligirán una y otra vez. Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicción. ¡Qué mala noticia! ¡Qué frustrante! En el mundo tendré aflicción. Yo quería celebrar, yo quería vivir saltando, yo quería vivir disfrutando la vida y ahora me encuentro en las Escrituras que Él me dice que en el mundo tendré aflicción. Pero cuidado, Él no concluye allí la frase. Él no la termina allí la frase. No leas una pequeña frase, lee toda la oración. Y Jesús dice en toda esa oración, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, confianza en lo que debemos cultivar en nuestra vida. Esperanza en el Señor es lo que debemos cultivar en nuestra vida. Amén. He escuchado, hermanos, que a muchos que ante este peligro era mejor no estar reunidos. Incluso lo he escuchado de pastores, no están reunidos. Porque en la antigüedad igual la gente se reunía en las casas. Y déjeme decirle, hermanos, eso no es cierto. En los tiempos bíblicos, en el medio de la persecución, cuando los cristianos eran llevados al Coliseo romano para ser sacrificados y comidos por los leones, cuando había en la vida de los cristianos, hermanos, sentencia de muerte, esta gente, hermanos, se reunía en las catacumbas para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Desafiando todo lo que se decía en ese momento, estaba en las catacumbas. Gracias a Dios, hermanos, no estamos viviendo en esa época. Pero hay personas que han sido recluidas por muchísimo menos. Entonces, hoy día debemos confiar en el Señor. Confiar en Dios no es un acto de negligencia.
No es un acto, hermanos, de pensar de que no estoy haciendo los protocolos o las cosas que me dicen los demás. Confiar en Dios es saber que yo tengo un Dios que me guarda, me protege, amén, y me ayuda en medio de las circunstancias de la vida. Entonces, esta gente cuando vio que Jesús se sobrepuso por toda esa situación que estaba viviendo de la tormenta, dijeron, nunca hemos visto a nadie que hiciera una cosa de esta. Y lo están diciendo gente experta en el tema. Y resalto eso, hermanos, porque estos no eran personas que salieron a navegar ocasionalmente. Esta gente era que vivía dentro del mar todos los días de su vida. Sus recursos provenían del mar. Cuando iban a trabajar, ¿cuántas veces usted va a trabajar a la semana? Son 7 días, por lo menos va 6 días a trabajar. Bueno, esta gente por lo menos iba 6 veces a la semana al mar a trabajar. Porque de eso trabajaban. Entonces, cuando ellos dicen de que nunca habían visto, es algo muy significativo porque eran gente profesional en el asunto. Nunca habían visto lo que había pasado en ese momento. Pero así se manifiesta el poder de Dios, hermanos. Así se manifiesta el poder de Dios de manera sobrenatural. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea tu nombre, Señor amado. Gloria sea tu nombre, Cristo de los cielos.